Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 275 de un curso de milagros. La sanadora voz de Dios protege todas las cosas. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo, para que sea Él con su luz, con su sabiduría, con su paz, con su amor, guiándonos y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La sanadora voz de Dios protege todas las cosas. ¿Qué nos recuerda esta lección? Primero, pues que no hay nada fuera del Padre Celestial. Y segundo, pues que todos estamos hechos de esencia divina, de la chispita divina, como tú la quieras llamar. Por lo tanto, todos tenemos algo muy inocente dentro de nosotros, pero pareciera que lo hubiéramos ocultado. De hecho, pues recordemos que somos el 99%, por así ponerle un número, espíritu, alma, energía, como tú la quieras llamar, y el 1% por ponerle un número, cuerpo, que es el contenido que contiene esa alma. Esa alma es eternidad porque le pertenece al Padre Celestial. Es una extensión o un fractal del Padre Celestial. ¿A qué me refiero como fractal? Es como si viéramos el mar y cada ola fuéramos cada uno de nosotros y pues seguimos siendo mar, pero unas olas están más arriba, otras están más abajo, otras están más potentes, pero seguimos siendo mar. Partiendo de eso, como seguimos siendo mar, digámoslo así, pues seguimos siendo la esencia del mar. En este caso, somos chispitas divinas, esencia de Dios en la tierra. Pero no lo recordamos, y no lo recordamos porque a partir de lo que muchas tradiciones espirituales nos han llamado como el Big Bang, el pecado original, la caída de Adán, etcétera, etcétera, esa unión perfecta de somos uno se separó. ¿Por qué? Porque quería experimentar. Ahora, ¿es malo o bueno? No, simplemente quería experimentar, pues a través de la vida, que es este planeta azul, que es este universo, cualquier experiencia que se presente. Cuando yo digo cualquier experiencia que se presente es porque de acuerdo al curso de milagros y a todas las teorías espirituales y de acuerdo a la física cuántica, no hay experiencias buenas o malas, simplemente son experiencias. Pero cuando caímos de ese nivel espiritual, pues le dimos un significado y una connotación de acuerdo a nuestros deseos y a nuestros pensamientos. Y entonces lo primero que sintieron Adán y Eva, ¿cierto? Fueron culpa, fueron miedo de que los viera Dios desnudos, fueron miedo de que los castigara, miedo de no ser lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de escuchar la luz del Padre Celestial que nos decía, tranquilo hijo, acá no ha pasado nada, tú sigues siendo tal y como yo te creé, tú eres amor, lo que escuchamos fue el ego, ¿cierto? Que nos dijo, usted está separado de Dios, Dios no lo quiere, usted es malo, Adán, ahora tiene que parir sus hijos con dolor, la humanidad, ahora trabajarás con el sudor de tu frente, etcétera, 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 ¿cierto? Y nos llenamos de esos pensamientos. Entonces, para muchas tradiciones estamos en un sueño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la realidad de la eternidad nuestra alma es eterna y ya es perfecta, ya es divina. Pero como entramos a este sueño evolutivo, digámoslo así, en un planeta de evolución, en donde nosotros como seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza del Padre Celestial y de acuerdo a las tradiciones religiosas nos dicen que señorearemos los otros reinos, entonces tenemos una diferencia. La diferencia es que el reino se comporta desde lo que fue hecho. ¿Qué significa? El mar es mar y no quiere ser otra cosa, la rosa es rosa y no quiere ser otra cosa, el animal, ya sea leoncito, leopardo, como lo quieras decir, pues es ese animal y no quiere ser otro. Pero el ser humano, por ese libre albedrío de su creación, ¿sí?, de tener ese pensamiento y esa elección, que es un regalito divino del Padre Celestial, no es un castigo, es un regalito para que experimentemos y para que podamos ser desde el amor lo que queramos o ser desde el miedo, porque es nuestra elección. Ahora, cuando pensamos desde el miedo, estamos escuchando la voz del ego. La voz que nos dice, no eres lo suficientemente bonita, no eres lo suficientemente sabia, no eres lo suficientemente alta, no eres lo suficientemente capaz, etcétera, etcétera. Y también tengo necesidades, ¿qué me pasa si el otro no me quiere? ¿Qué estará pensando el otro? Ay, no, se me manchó el vestido y los otros qué dirán, ay, estoy comiendo mucho y los otros en este lugar que van a decir que yo como mucho. Y entonces eso es lo que escuchamos en nuestra cabecita.
Entonces, la invitación de esta lección es que escuchemos esa voz interior, ¿cierto? Muchos le llaman alma, espíritu, energía, la voz de Dios, como tú quieras llamarlo. El curso de milagros lo denomina el Espíritu Santo. Y hay una oración muy bonita que yo he venido rezando, orando, sintiéndola, y lo hago por la mañana, siempre antes de salir de mi casa, y realmente es una oración que le da al Espíritu Santo permiso, ¿cierto?, de actuar a través de mí. ¿Y qué significa? De hecho, lo hacemos siempre antes de que empecemos el curso de milagros, y es darle permiso al Espíritu Santo para que piense lo que debe pensar, para que me ayude a pensar lo que debo pensar, para que me ayude a hacer lo que debo hacer, para que me ayude a decir lo que tengo que decir, para que me lleve a donde tengo que ir, para que me presente a las personas con las que tengo que hablar, para que Él me inspire. ¿Por qué? Porque eso significa que yo voy a estar en totalmente presencia ante la vida, pero sobre todo, cualquier algo que me robe la paz, ya sé que corresponde al ego. Entonces, y ustedes lo han visto, yo pongo un ejemplo loco, a veces tú ves a una persona y esa persona tú la quieres ofender, y entonces por alguna razón escuchas la voz de tu ego y le dices, oye, tú estabas más delgado antes, ¿no? Y de una vez le dañas la idea. También podrías simplemente verla y ver la chispita de amor que hay dentro de esa persona. Entonces, cuando tú vas a decir algo, ya lo piensas mucho, y sobre todo, más que lo piensas, tú dices, ¿realmente esto me genera amor? ¿Realmente lo que yo voy a decir sí me genera paz? ¿Realmente lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer me genera paz? ¿O simplemente estoy actuando desde un ego? Ahora, no estoy diciendo que seamos amorosos, porque de hecho en lecciones pasadas, amorosos y dulzones y melosos, como decimos en Colombia, es como ser demasiado dulce con las palabras, porque si nuestra energía no va coherente con esa dulzura, pues simplemente estamos rompiendo la energía y no estamos siendo honestos. Lo que sí es reconocer que existen unas virtudes que van muy amarraditas al amor. ¿Cuáles son? Pues la sabiduría, la alegría, la paz, la abundancia, la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, es como si pudiéramos andar en el filo del equilibrio entre lo que es miedo y lo que es amor. Entonces, ¿cómo así? Entonces, yo he colocado este ejemplo varias veces, y es cuando muchas personas, ¿cierto? Y vamos a poner un ejemplo, dos personas tienen un jefe, y ese jefe es súper agresivo. Y entonces sale y les dice que son una porquería, que no sirven para nada, y los trata con insultos. Uno, que siempre ha sido muy amoroso, ¿cierto? Esa persona dice, se paraliza y tiene miedo, y dice, me van a botar, y no puede reaccionar porque siempre actúa desde el miedo, desde la angustia, pero también desde el respeto, y él cree que está actuando desde el amor. El otro persona dice, no, yo no me voy a dejar y yo voy a ser agresivo, y yo le voy a cantar las 4 verdades a este jefe, y entonces se ponen a discutir entre jefe y empleado. Pero lo que la vida le quiere mostrar a cada uno es que tome una decisión diferente, que lo lleve a hacer algo que rompa su parámetro y que genere un vacío para que pueda entrar la energía divina. Entonces, por ejemplo, el que actuó demasiado noble, digámoslo así, demasiado calmado, y el que estuvo de miedo, lo que tiene que es alzar la voz y defenderse, y por amor a él decir, un momento, con respeto, qué pena, usted no me puede tratar así, me puede llamar la atención, pero pasó esto así, 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 por lo tanto es así, y por favor respete, ¿cierto? Y al hacer ese movimiento, la vida le está diciendo, actuaste desde el amor propio, no heriste a nadie, pero lo hiciste desde el amor y con la fortaleza que tiene tu voz. Genial, lo hiciste bien. Por el contrario, el otro, que siempre actúa de una forma agresiva y, digamos, explosiva o reactiva frente al otro, pues tendría que actuar ¿desde dónde? Desde la paciencia, de la tranquilidad y desde el amor de otra manera, ¿no? Entonces, lo que le falta a una persona le sobra a otro. Y habíamos puesto el ejemplo de que todos somos como un prisma de colores y tenemos diferentes virtudes, pero tenemos que desarrollar las que no hemos desarrollado. Y a veces ese miedo, ese ego, no nos deja desarrollar lo que realmente somos en el interior. Y entonces, básicamente nos dice, todo lo puedes hacer con amor, acompañado de diferentes virtudes, pero si lo haces acompañado del miedo, esas virtudes se vuelven debilidad. Por ejemplo, yo soy fortaleza, pero lo hago desde la rabia, desde la ira,
pues lo estoy manejando desde el miedo. Entonces eso se vuelve una energía totalmente negativa para mí. Pero si yo soy autoridad con amor y le digo no a un hijo con amor, que quizás quiere, qué sé yo, hacer una fiesta y tomar hasta las 5 de la mañana y tiene 16 años, y si yo con amor le digo no, pues es amor acompañado de fortaleza, ¿ves? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente cree que amor es permitir hacer todo, y el amor está acompañado de todas las virtudes. Una persona que tenga amor, pero que lo haga desde la debilidad, hace que se rompa la energía. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes han visto aquellos padres que tienen hijos y les dicen, mi amor, no moleste, y el niño se cae. Mi amor, se va a caer. Mi amor, no lo hagas. Entonces el niño, ¿qué hace? Pues se cae, se rompe la cabeza y lo llevas a un hospital, ¿cierto? Tú dices, pero yo le dije con amor. Pues eso no es amor, ¿cierto? Porque tú estás a cargo de un niño que está inocente y que no sabe lo que hace, que no tiene conciencia de que es cuerpo en este momento y que tiene que tener cuidado con ese cuerpo. Entonces, lo lógico es que yo le diga un no contundente y le diga no y te sientes acá, porque ese es el orden. Y por orden, ese niño, si yo tengo autoridad con amor, me va a hacer caso. Es tanto así que si ustedes ven, los padres y los que fuimos criados del 60 para acá, no sé, pues hemos sido, digamos, educados con una, digamos, autoridad, ¿cierto? Que se fue perdiendo. Y eso pertenece a la ley que se llama la ley del orden. El orden es que mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá y yo los tengo que respetar porque son los grandes, mis abuelos son los grandes. Pero parece que a partir de una época se rompió eso y entonces son los niños los que envían, los que mandan. Entonces tú vas a ver papitos diciéndole al hijo de 3 años, ¿qué te quieres colocar? Pues ¿qué te va a querer colocar el niño? La ropa que él quiere, y muchas veces es un disfraz o algo para ir al colegio, y el colegio tiene unas normas, y entonces yo después me pongo brava con el colegio por no defender la libre decisión del niño. También le digo, ¿qué quieres comer? ¿Cierto? Y el niño pues obviamente va a querer siempre dulce, chocolate, dona, ¿cierto? Y resulta que yo quiero darle verduras, proteína, porque es bueno para sus vitaminas. También le puedo preguntar y decir, mi vida, ¿qué quieres? ¿Aplicarte la inyección o no aplicarte la inyección? ¿Cierto? Que es lo que ha pasado. A nosotros simplemente nos decían, qué pena, eso es lo que hay que hacer, yo soy la autoridad y es la ley del orden, porque tenemos unos papás que mientras nosotros no seamos conscientes de ciertas decisiones acá en el planeta, ¿cierto? Como que comer, que actuar, que no es hacer daño a otras personas, etcétera, etcétera, pues estamos a cargo de ese orden para ese niño, ¿cierto? Entonces confundimos el amor con la permisividad y confundimos también la autoridad cuando muchos padres se pasan con la autoridad y resulta que ya el chico tiene 20 años y tiene que hacer todo lo que sus padres lo dicen, ¿no? Entonces tenemos que mirar cómo hacer ese equilibrio, y el equilibrio solamente se encuentra en el amor, pero en el amor verdadero que está cargado de las diferentes virtudes. Entre esas podemos ver cómo se comporta, digamos, cómo se comportaría Dios en esa situación, ¿cierto? Entonces vemos un ejemplo como Jesús, cuando mucha gente le dice, pero él se puso fuerte cuando él vio a los mercaderes vender en el templo y le dice, no, sálgase, que es que esto no es para hacer mercadería, esto es un templo de oración para el Padre Celestial, y lo hace contundente, ¿sí? Cuando él se para y habla contundente porque hay un orden, pero también cuando tiene que hablar con amor lo hace. Ahora, cuando lo hizo con contundencia, ¿dijo alguna mentira? No, él estaba hablando la verdad, él estaba diciendo, este templo se hizo para Dios, no se hizo para vender. ¿Estaba hablando alguna mentira? No, se paró en su verdad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, voy a escuchar la voz, tengo que ser muy coherente y decir, ¿cuál es la voz que yo estoy escuchando? ¿La del ego, que me dice primero que el otro está mal, que yo tengo que ser fortaleza solamente o debilidad solamente o algo? ¿O la voz del amor, que cada decisión que yo tome frente a mí, frente a los que yo amo, sea una decisión de amor para su bien y para mi bien? ¿Ustedes creen que nuestros padres, cuando nos aplicaron las diferentes inyecciones contra las diferentes enfermedades, lo hicieron para mal? No,
Muchos nos salvamos de la poliomielitis, otros nos salvamos de la varicela, de todas las enfermedades que habían precisamente por esa decisión de mi padre o de mi madre que me llevó a vacunar. En ese momento, ¿qué creíamos como niños? Que era malo, pero realmente era amor puro para que no nos pasara nada. ¿Cuántas veces, digamos muchos, lloramos porque nos dieron ciertas verduras y lo hacían para mal? Lo hacían para bien, ¿cierto? ¿Cuántas veces lloramos porque no podíamos comer todos los dulces que nos dieron el día que cantamos Triqui Triqui Halloween, bueno, el día de las brujitas o el día, cualquier día, digámoslo así, que se celebraban, el Día de los Niños se llama en Colombia? No nos dejaban comer los dulces completos y no era porque fueran malos, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué estamos mirando desde el miedo a que mi hijo se ponga bravo, tenga un trauma, o mi familia, o mi pareja, o mi jefe? ¿O qué hago desde el amor para que tú y yo tengamos unas relaciones santas en donde haya un orden, en donde haya una verdad, en donde haya sabiduría, en donde haya respeto, en donde haya abundancia, en donde haya una comunión en la unidad y en donde yo pueda decir esta relación por cómo tú me hablas, por cómo tú actúas, por cómo tú piensas de mí, como tú haces, por cómo me haces sentir, me lleva a la paz? Por lo tanto, las podemos hacer relaciones realmente santas, que es lo que habla el Espíritu Santo, que todas las relaciones para nosotros deberían ser santas, porque aprendemos, porque también podemos sacar lo mejor de nosotros, que es ese amor. Y si realmente escuchamos el Espíritu Santo y le damos potestad para que Él sea nuestra inspiración en cada momento, podemos ser muy, muy, digamos, amorosos con la vida, pero vamos a sentir unidad con todo, con nuestra pareja, con nuestra suegra, con nuestro vecino, con nuestro hermano, y no estar como estamos ahora. Entonces, lo que no escuchamos en este momento, muchos, es la voz del Espíritu Santo, que fue lo que nos dejó Jesús, ¿no? Porque Jesús no fue un líder, Jesús siguió la voz del Espíritu Santo y de hecho siempre recordamos que Él decía, hágase tu voluntad y no la mía, ¿cierto? Porque si yo elijo desde lejos, y así fue mi oración cuando elegí muchas veces el sufrimiento y le dije al Padre Celestial, ay, elígeme a ti, tú la pareja, porque si no, yo nuevamente la vuelvo a embarrar. Y gracias a Dios escuché esa voz y tengo una pareja muy linda, muy amorosa, que es un milagro en mi vida y siempre le daré gracias. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.